Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. La paz del Señor sea con todos nosotros. Por aquí estamos para compartir la palabra de Dios una vez más, su hermana Mariela, para compartir la escritura, que es la profecía más segura para todos nosotros. Vamos a orar, pedirle a nuestro Dios, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, que nos des sabiduría, Señor, que nos des entendimiento, Padre mío. Perdona mis pecados, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras faltas, Padre, y en tu gran misericordia, Señor, ruego en esta hora, Padre, que unjas mi boca, Padre, derrames de tu presencia, Padre, para poder entender tu palabra, Señor, que tu palabra viva y eficaz penetre hasta lo más profundo de nuestras almas y nos transforme, porque solo tu palabra revelada es la que nos transformará. Bendito sea tu nombre. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, amados hermanos. Le voy a leer una palabra que el Señor me dio el mes 2 del año 2020. Ya va para... Estamos en el 2023 terminando y en 2 meses más va a ser 4 años que recibí esta palabra. Para el 2024 va a ser 4 años. Gloria a Jesús. Solo voy a compartir una parte de la palabra que el Señor me dio. Gloria a Jesús. Me dijo, anota. Gloria a Dios. Entonces, para gloria de Dios, voy a compartir con ustedes esta palabra. Y dice así, mire, amado hermano, el Señor dijo que no había mucho tiempo para limpiarnos. Dice, hoy en día muchos serán arrastrados por diferentes doctrinas, enseñanzas, filosofías, tradiciones, y ya no habrá tiempo de limpiar, derribar, desarraigar lo que fue enseñado. No habrá tiempo para limpiar, para derribar y desarraigar lo que fue enseñado. Y se hizo una fortaleza en su pensamiento, esa tradición, eso que te fue enseñado en tu iglesia, eso que aprendiste, que enseñaron a través de generaciones. No hay tiempo, dijo el Señor. Por eso es necesario que se limpien más y más con mi palabra. He abierto los ojos a muchos ciegos que no veían, abierto oídos que no oían. Pero muchos aún serán confundidos y querrán volverse a lo que habían aprendido, oído o conocido. Por eso seguiré sacudiendo el árbol para que los frutos maduros caigan a tierra y mueran. Serán las pruebas que los harán madurar. No dejaré que se pierdan. Esa fue una promesa que el Señor ha hecho a nosotros, su pueblo verdadero, porque hay pueblo que no es verdadero de Dios. No dejaré que se pierdan. Seguiré hablando. Para los que ya entendieron, abran los ojos. Solo los entendidos. Por eso es necesario que abramos nuestro corazón a la palabra de Dios, que es la que nos limpia. Solo los entendidos resplandecerán, no con luz propia, sino con mi luz resplandecerán. Mi luz les alumbrará y habrá tropiezos, dijo el Señor, habrá tropiezos, pero no para caer, sino para madurar. Esa será la iglesia que me voy a llevar, la que haya madurado, la que se haya apercibido, la que se haya sacudido de las diferentes doctrinas de hombres y de demonios. ¿Sabes que hay doctrinas de hombres adentro de las iglesias que por generaciones nos han sido enseñadas, pero están desvirtuadas de la escritura? Y lo vamos a ver con la palabra. Doctrinas de hombre y de demonios que son falsas. No es mi voz, no es de mi palabra, solo mi palabra revelada. Palabra revelada es la que salva. Es mi palabra que está viva en vuestros corazones, la que les alumbrará el camino hacia la vida eterna. Ella les habla de mí, el verdadero camino a la salvación. Búsquenme, yo estoy con ustedes hasta el fin. Soy la palabra, el verbo hecho carne, y solo así podrán diferenciarme
del falso evangelio al verdadero. Es a través de mi palabra. No son los profetas, muchos de ellos son profetas de Baales. No son los maestros o pastores o evangelistas, muchos de ellos son los siervos de Baales. Es en mi palabra que está la verdad. Yo soy la verdad, dice Jesús. Yo soy el camino, yo soy la vida. Vuélvanse a mi palabra. Esta palabra, como les dije, cuando el Señor me llamó y me mandó a enseñar su palabra con aquellos que Él pusiera en mi camino. Por supuesto que tropiezos han venido, todo tipo de dificultades, hermanos que se han levantado, siervos que se han enojado, se han molestado, cuando la palabra o cuando una palabra de exhortación ha venido a sus vidas para que se arrepientan y cambien sus caminos, no la han querido recibir. Por supuesto que he tenido esos tropiezos, pero el Señor dijo que no era para caer, sino para madurar, y también dijo que iba a seguir sacudiendo el árbol, sacudiendo para que los frutos maduros caigan a tierra y mueran, porque es necesario que el fruto, el trigo, hermano, madure. Es necesario que ese trigo madure. Ayer hemos estado hablando de Hechos capítulo 4 y también podemos encontrar el mismo verso en el capítulo 2. También podemos encontrar la vida de los primeros cristianos, amado hermano. ¿Cómo fue la vida de los primeros cristianos? ¿Por qué al día de hoy el tema que estábamos hablando era que compartían absolutamente todo? Leímos en Hechos capítulo 4 que dice que ellos compartían, que lo que tenían lo compartían, entre ellos mismos compartían todo. Y nos dice allí en el verso 32, hacemos un pequeño repaso, que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y este mismo verso lo encontramos también en Hechos, en el capítulo 2, en el verso 44. O sea que se repite, amados hermanos, se repite, se confirma también. Dice aquí que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esta fue la vida de los primeros cristianos. Muchas maravillas eran hechas en medio de ellos. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amados hermanos, no sabemos en qué momento se perdió la esencia de esta palabra. Se perdió por el camino, amados hermanos, porque hoy en día muchos hermanos sí traen a la iglesia, a la casa de Dios, y le entregan. Ahora no hay un apóstol propiamente dicho, porque Hechos capítulo 1, hecho un poquito para atrás, en 21-22, nos da la característica del verdadero apóstol de Jesucristo, cómo debe de ser, y nos dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahí nombra que solamente uno para ocupar el lugar de Judas, pero ahora hay miles de apóstoles. Ahí ya vemos, amado hermano, que la palabra se ha desvirtuado. Por eso el Señor me decía que es necesario que nos limpiemos leyendo la palabra. Para que la palabra, es necesario que se limpien más y más con mi palabra. La palabra alumbrará nuestro entendimiento. Nos volveremos a la vida de los primeros cristianos, amado hermano. Primero,
esto por ahí. Ahora hay pastores, porque sí, Dios ha dado pastores. Pero ¿qué ha pasado? Que los pastores, amados hermanos, reciben ofrendas, diezmos, primicias y todo lo que usted se pueda imaginar, y todo se lo acumulan para ellos. Aquí vemos que los apóstoles, tanto Pedro como Juan, como los demás apóstoles, ninguno, absolutamente ninguno, dijo: qué bueno este evangelio, yo me lo merezco, esta es mi paga. Todos los terrenos, las casas, las mansiones, lo que vendían, lo que tenían, lo que traían, eran miles y cientos, diríamos al día de hoy, de dólares. Estamos hablando de propiedades, estamos hablando de fincas completas, estamos hablando de todo aquello que tenían de más. Porque no está diciendo que se quedaron sin casa. Atienda bien lo que dice la palabra de Dios. Como hoy en día hay gente que da hasta lo que tiene puesto y se queda a pedir prestado. Hay gente que da lo que tiene y después tiene que salir a trabajar porque se queda sin comer por darle a personas que son abusadores del evangelio. ¿Y por qué digo esto, amado hermano? Porque no está en la escritura que el ministro que recibe esa bendición que viene para la casa de Dios se quede con todo y se lo coma a él y su familia. No está escrito. Aquí por lo menos la escritura no me dice, tanto en Hechos capítulo 2, no, ni en Hechos capítulo 4, no me está diciendo, amados hermanos, sino que dice que todo se repartía. Dice que se repartía entre todos los que habían creído, que eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Pero hoy en día, amados hermanos, quieren que este versículo se cumpla y poseer todo lo que tú tienes, pero ellos no te dan absolutamente nada. O sea, hay egoísmo, hay avaricia y codicia, porque los ministros que están sirviendo al Señor se han convertido en personas codiciosas y avariciosas, que todo es para mí. Vamos a estar viendo qué fue lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo nuestro Señor que nosotros debíamos hacer? Por lo pronto aquí la escritura nos habla que todo lo que traían lo ponían a los pies de los apóstoles y era repartido entre aquellos que eran de un solo corazón y un alma, y que ninguno decía ser suyo, o sea, compartían lo que tenía. Aún en las casas compartían según la necesidad. Pero hoy en día no reparten, hermanos, solamente se quedan con la mejor parte. Eso sí, el pastor o el apóstol o la persona que esté encargada, evangelista de una obra, de un distrito, de un ministerio, todo lo que recibe es para sí mismo y no es para compartir. No es para compartir y repartir entre el pueblo. A lo sumo, algunos hacen alguna canastita, un kilito de harina, un kilito de arroz, una azuquita, y eso le dan a los más pobrecitos, a aquellos que no tienen de repente un trabajo, y entonces lo que le dan son limosnitas, son limonitas, pero no cumplen la palabra que dice Hechos de los Apóstoles 4. Todos, dice, aquellos que quieran enriquecerse, me dice la palabra, caen en tentación y lazo del diablo, quedan atados a la avaricia, a la codicia, y ahí están desesperados peleando por los dólares y para recibir, porque todos los días quiero más y más y más, y usted los ve engrandeciéndose y creciendo como la levadura. Pero solo para mí, porque los demás solo, como dicen, dame, para mí, pero el pueblo padece de hambre. Sin embargo, vamos a ir a Lucas capítulo 17, el verso 7 en adelante al 31, que nos habla de los deberes de un siervo. Vamos a ir despacio con esto porque tenemos que examinar la palabra que el Señor nos ha dejado.
para que nos limpiemos. Dice la Escritura, nos hace una pregunta: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? O sea, la sobra que le quede para el siervo, no el plato grande. Hoy en día los pastores y encargados de obras se sirven en plato grande primero ellos y le dicen a los hermanitos: si sobra algo te voy a dar, y le dan una sobrita. Pero mire lo que dice la Escritura, que primero le dice: sírveme a mí, después si sobra comerás tú. O sea que el siervo se tiene que alimentar con las sobras, no con el plato grande. Aquí dice claramente, léalo usted, Lucas 17:7 en adelante. El Señor le dijo: pasa y siéntate a la mesa. No le dijo, no le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme a mí hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. O sea, lo que quede, lo que sobre. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dijo el Señor. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Hicimos lo que debíamos hacer, quedarnos con la sobra. Y eso usted lo ve en las iglesias. Usted ve que el pastor, cuando recibe el sobre de diezmos y ofrendas, ¿se quede con lo que sobra? No, amado hermano. Él se queda con la porción más grande, y lo que sobra es con lo que se hace la obra, para él y para su familia. O si es apóstol o si es ministro, lo que sea, primero yo y después lo que sobra se paga, se da. Y así, hermanos, son asalariados. La Escritura nos dice de esta manera: gloria al nombre del Señor. Jesús nos dijo: yo soy el buen pastor. Solo el Señor es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado no le importan las ovejas. ¿Qué son los pastores, amado hermano? Y los encargados de obras son asalariados, todos aquellos que están recibiendo dinero para, dice, el obrero es digno de su salario, y ellos se cobran su salario, o sea que son asalariados. No sirven a Dios por amor, no cumplen aquella palabra que dice: salid sin nada, que el Señor les proveerá para el camino. Eso no está pasando, amados hermanos, no está pasando, estas palabras no está ocurriendo. Y dice: y el lobo las arrebata y las dispersa, y al que es asalariado no le importan las ovejas. El Señor dice: yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y yo, dice el Señor, pongo mi vida por las ovejas. Yo pongo mi vida por las ovejas. El Señor es el que defiende, amado hermano, la causa del pobre, la causa del necesitado. Y si el Señor al día de hoy está trayendo esta palabra revelada a través de la Escritura, es porque el Señor es el que defiende a su pueblo y va a poner a cada uno en su lugar. Para eso vamos a ver allí en Mateo capítulo 23, ¿qué nos dice el Señor? El título es: Jesús acusa a los escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos.
Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan su felasteria y extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y que le llamen rabí, rabí o maestro. Pero vosotros no querráis que os llamen maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie llames Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni sean llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y ahí, amados hermanos, tenemos que entender esta palabra. Para eso vamos a ir a Mateo 20. Ahí en Mateo 20, verso 26. Ahí vamos a estar leyendo lo que nos dice la Escritura. Mateo 20, 26 nos dice la palabra. Allí habían dos hermanos que le estaban pidiendo al Señor, le estaban pidiendo sentarse uno a la derecha y uno a la izquierda, y su mamá también quería ese acomodo. Hoy en día, amados hermanos, existe esto del acomodo, el acomodarme con el que está arriba y hacerle peticiones y tratar de quedar acomodado. Eso pasa aún dentro de las iglesias, amados hermanos, el que más ofrenda o el que más diezma, amado hermano. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. El Señor le dijo que eso no iba a ser posible porque no estaba en él. Vemos que el Señor no los acomodó. El Señor no les dio un lugar de privilegio porque fueran sus discípulos. No le dijo, sí, está bien, les voy a dar un lugar de privilegio, voy a complacer a tu mamá, los voy a complacer a ustedes. Entonces, no. Eso no, le dijo, el Señor les dijo de esta manera, no sabéis lo que pedís. Ahí estamos leyendo en el verso 22 de Mateo 20. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo en que yo soy bautizado seréis bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y dice, entonces Jesús llamándolo le dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, porque como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, no vino para ser servido, sino vino para servir. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día, amados hermanos? Que los pastores y ministros, profetas, evangelistas quieren ser servidos, que el pueblo trabaje para ellos. El pueblo debe despertar y dejar de llenarle el bolsillo a ese tipo de personas, porque si ese siervo de Dios es verdaderamente un siervo de Dios y no es un lobo rapaz que vino para quitarle la lana a la oveja, amados hermanos, y dejarla pelada, como dice la Escritura, no vino a quitarle absolutamente todo, buscar a la oveja más gordita, aquella que tiene más lana, que tiene más para darle, a esa la tratan bien. Ahora, si esa oveja gorda se llega a rebelar contra esas falsas enseñanzas del dame a mí, a mí, a mí, a mí, como la sanguijuela, entonces ciertamente ahí va a sacar la garra, no de oveja, sino de lobo, ese pastor o ese encargado de obra o ese evangelista o esa profetisa
profetiza va a sacar la garra cuando tú le digas se acabó, aquí no se da más. Empezando que la escritura, amado hermano, no está avalando que se engorde a uno solo, no está avalando la escritura. En ningún momento la escritura está avalando que se le dé todo al pastor, no. Acá dice que traían todos aquellos bienes y los repartían entre los que eran de un solo corazón. Cuando usted puede ver dentro de la iglesia que todos esos diezmos, esos sobres gordos que vienen de las ovejas que están bien engordadas, que tienen buenos sueldos, muchos de ellos son gente que vive en los Estados Unidos, en Europa, esos son las ovejas más codiciadas, amados hermanos. Parece que tienen lana verde con símbolo de peso, dólar, o euros. Entonces, eso es lo que esos pastores quieren, esos evangelistas quieren, esos profetas quieren, y le profetizan maravillas mientras esas ovejas bien gordas les dan. Ahora, el día que el Señor les abre el entendimiento a esas ovejas y le dice basta, hasta aquí, y les muestra quién es esa persona, entonces ahí se terminó las palabras lisonjeras, dulces, buenas, que el 100%, que estás muy bien, que para aquí, que para allá, se terminó. Eres tú la peor oveja del rebaño. Si eras blanca, ahora te quedaste negra. Si eras muy blanquita, ahora ya eres manchadita. Bueno, así eso es lo que está pasando. Por eso dice la palabra que el asalariado huye cuando ve venir el lobo. En vez de defender esa oveja y hablarle con la palabra del Señor, no, ese tipo de pastores que son asalariados, cuando hay dificultades, son los primeros en levantarse contra el pueblo, contra las ovejas. Pueblo que le dice, pastor, usted anda mal, pastor, con todo respeto, pero esto así no es como Dios lo ha dejado estipulado, Entonces inmediatamente ese siervo o esa sierva se van a poner que no van a querer recibir absolutamente nada. Aquí vemos la palabra de Dios, que la palabra del Señor, vemos que aún el apóstol Pablo, que fue un perseguidor de la iglesia, que tal vez para los apóstoles podía haber sido el peor, sin embargo, él reprendió al apóstol Pedro y le dijo que era falso, porque lo que él hacía simulando con los gentiles y con los judíos, tratando de simular, tratando de mostrar algo que no era, fue reprendido, dice, y era el apóstol Pedro. Equivocarse, pecar, dice la escritura que todos pecamos y que no hay ni uno que no peque, aun aquellos queriendo hacer el bien, pecan, pero el Señor ha llamado a su pueblo a servir, amado hermano, no a ser servido. Jesús mismo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Y cómo es, amado hermano, que este pueblo, amado hermano, se ha desviado de la escritura, está desviado de la palabra de Dios, está lejos de la escritura que el Señor nos ha dejado? El Señor nos dijo allí en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Que seamos siervos, amados hermanos, no sultanes. Hoy en día hay sultanes encima de las iglesias que están pastoreando y ponen a toda la gente a traer y a trabajar, pero ellos no dan absolutamente nada. Absolutamente nada, no se ocupan de que la iglesia, de repartir los bienes que han entrado, de eso no se ocupan. Hermanos, si tú das tu ofrenda, das tu diezmo en el lugar que tú lo estás dando, aquí la escritura me dice que compartían, que tenían todo en común. ¿Cómo es posible que ese diezmo, esa ofrenda sea de una sola persona? Y para cubrirse ese pastor de limosnas,
a los demás y mire con altivez a sus hermanos que tiene por allí, que mire con arrogancia, dice, si tú quieres lo que yo tengo, ve a trabajar. Pero ellos, amado hermano, no trabajan y viven de todos aquellos siervos, hermanitos y hermanitas que le traen montones de diezmos, montones de ofrenda y aún ofrendas especiales. Justamente me contaba un testimonio, una hermana, que dice que le llevaban ofrendas especiales al pastor y que me contaba esta hermanita que dice que hasta comida especial le hacían y le llevaban especialmente para ese siervo. Pero los hermanitos, cuando dice la palabra de Dios que el Señor no hace acepción de persona, ¿cómo el pueblo puede entender? Tiene que entender lo que dice la palabra de Dios, que nos amemos los unos a los otros. Vamos a leer con un amor no fingido, no haciendo diferencia, no haciendo acepción de persona. Y acepción de persona es no hacer acepción de persona entre el pastor y el último hermano que se sienta en el último banco, o en el ancianito, o en esa anciana que apenas puede caminar, sino que el mismo sobregordo que tú le das al pastor, se lo des a la anciana que cobra 2 pesos de pensión. Y bendigas a tu hermano y a tu hermana. ¿Cuántos podemos de nosotros decir, yo hermano he tenido que arrepentirme en mi corazón, arrepentirme delante de Dios de haberle llenado los bolsillos a pastores y no haberle llenado los bolsillos a mis hermanos necesitados? Y públicamente pido perdón a mis hermanos que han estado necesitados y que yo no le he socorrido como debiera, porque muchas veces he corrido para darle un diezmo gordo a un pastor y no le he dado un diezmo gordo a un hermano o hermana que tiene un corazón santificado para Dios, porque aquí me está hablando la palabra de los que tenían un corazón limpio y puro, aquellos que tenían un solo corazón, que eran como una sola alma. Me habla allí Hechos capítulo 2, capítulo 4. Tengo que arrepentirme y tengo que obrar. Ya he empezado a obrar conforme la palabra. Porque el Señor sí me ha reprendido, porque Dios a todo aquel que toma por hijo reprende. Y el que no quiera recibir la reprensión, siga honrando, idolatrando al profeta, a la profetisa, al pastor, siga idolatrando al apóstol, sígale llenando el bolsillo al apóstol para que él solo coma y él y su familia engorden y los hermanos necesitados del pueblo sigan padeciendo como que fueran parias, como que fueran despreciados de Dios. Cuando el Señor dice, yo no hago acepción de persona, yo no hago acepción de persona, pero el pueblo sí hace acepción de persona. Al pastor, a la profetisa, al profeta, al evangelista lo ponen en un pedestal y le meten plata en la mano, pero al hermano y a la hermanita le dan limosna. No le dan el billete gordo a su hermano, le dan la miseria, le dan la migaja que le sobra, así como aquel rico le daba a Lázaro las migas que caían de la mesa. El pastor y su familia comen con cuchara grande en mesa espaciosa con mucho manjar. Reciben muchas bendiciones, pero el más pequeño de la iglesia, la hermanita que barre la iglesia, que lava el baño, nunca recibió $1. Y ese pastor tampoco nunca le dio $1 a ese siervo o a esa sierva que hace tantos años le sirve y limpia la iglesia. Y el Señor, que es justo y verdadero, un día juzgará a ese pastor, a esa profetisa, a ese siervo y a esa sierva, porque no sirvió al Señor como dice su palabra. Son amos, pero no son siervos. No esperan, no sirven al Señor primero y después comen la sobra. Ellos se sientan primero y hace que los hermanitos los sirvan a ellos y les den lo mejor, el mejor plato, todo lo mejor para el pastor y su familia, y para los hermanos la miga, la sobra. Habla con tu pastor y muéstrale la palabra,
que esto se tiene que volver. Estos eran los primeros cristianos que practicaban la hospitalidad, practicaban con generosidad de corazón, porque el Señor aún le dijo a aquel rico que vino: ¿qué haré, Señor, para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: anda y vende todo lo que tienes, guarda, le dijo, primero le dijo: guarda los mandamientos, y él le dijo: todo lo guardo y hasta ayuno. O sea, siempre en la alabanza, yo hago todo, yo estoy muy bien. La justificación primero, y no hubo ningún reconocimiento, amado hermano, ningún reconocimiento de que me falta, de que tengo avaricia, codicia, de que tengo idolatría por los pastores y idolatría por las profetisas, idolatría en mi corazón, y el Señor me va a juzgar por estas cosas. Quiera Dios, amado hermano, que nos arrepintamos mientras tenemos tiempo. El Señor nos ha mandado a servir, porque nos ha dado ejemplo que Él vino para servir y no para ser servido. En Romanos 12:11 nos dice: en lo que requiere diligencia, no perezoso. El pueblo de Dios le encanta estar cómodo y es perezoso, no le gusta trabajar. Apenita lo necesario y ya. No todos, hermano. Hay gente muy trabajadora y esforzada. Dice: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, no apagados. Hay algunos siervos que en un tiempo fueron fervientes en espíritu y ahora tú los ves, ni luz tienen, no tienen entendimiento, tienen su entendimiento entenebrecido. No pueden discernir entre lo santo y lo profano y están cometiendo muchos pecados contra el pueblo de Dios y contra Dios mismo, contra su prójimo, contra ellos mismos, para perdición de sus almas. Dice que seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. El Señor nos manda que compartamos para las necesidades de los santos. Y cuidado, porque ahí la Escritura dice, cuando el Señor dice: diezmad y lamenta el comino, dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, de practicar la misericordia, de practicar la bondad. Amados hermanos, debemos de practicarla con nuestros hermanos y compadecernos de aquellos que están luchando y luchando día a día y que lo que ganan a veces no le alcanza por más que trabajan y trabajan sin descanso. Si tú tienes 2 pares de zapatos, comparte con el que no tiene. Si tienes 2 vestidos, 3 faldas, comparte una con el que no tiene. Pero no le des la más vieja, saca lo mejor que tú tienes en el placar y comparte. Hay algunos siervos que en un tiempo fueron brillantes, generosos, dadores. Ahora comparten las migajas. Se han vuelto como sultanes. Son amos. No son más siervos, amados hermanos. Dejaron de ser siervos para convertirse en amos. Como dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Ananías y Zafira, ¿por qué ha llenado tu corazón? La avaricia se les ha metido, hermano. La codicia se les ha metido, queriendo ser grandes y tener. Vamos a leer allí en Gálatas 5:13 que nos dice: porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Que te importe tu hermana y que te importe tu hermano. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente, entiéndase, está bueno darle a los perdidos, a los que están presos, a los que están enfermos, pero acá me dice mayormente a los de la familia de la fe, porque si tú le das un pan y un agua a uno que está afuera, pero tu hermano ves que está sufriendo y padeciendo y se está esforzando y no le has dado, nunca le has honrado con algo que sea honorable, sino que con desprecio muchas veces y le has dicho: esfuérzate más todavía,
pero no le has dado algo bueno a tu hermano, no le has regalado a tu hermana algo bueno. El Señor nos hace entender que entre nosotros no debe ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. O sea que el pastor y el que está a cargo de una obra tiene, amado hermano, que esforzarse más que todos los demás, servir más que todos los demás, y no darle a los demás migajas y sobra, sino bendecirlo como al Señor le agrada. De todo corazón, amados hermanos, vemos cómo el Señor allí acusó a los escribas y fariseos porque ellos querían honra, querían ser alabados y ponían pesadas cargas. Así también hoy en día muchos pastores están poniendo pesadas cargas y ponen a trabajar al pueblo para ellos, para engrandecerse. Quieren megas iglesias, quieren cosas grandes, quieren iglesias lujosas, no se conforman con poco. Si la iglesia todavía no tiene mucho, ni siquiera quieren abrirla porque quieren figurar, quieren mostrar. Aman los primeros asientos, dice, quieren el primer lugar, la primera silla, las salutaciones, que los reconozcan, ser reconocidos, aplaudidos, pero se han olvidado de sus hermanos. ¿Cómo podemos ir a rescatar a los de afuera si los de adentro tienen el corazón herido, amado hermano, por el menosprecio de los siervos, de los pastores que están a cargo de las obras? Que muchos pastores lamentablemente al día de hoy se dejan dominar por sus esposas y ellos solamente son una figura representativa, porque la esposa es la cabeza, es la que manda, y el pobre pastor, pobre ministro, ahí están, dejando que sus mujeres lleven adelante la obra y hagan y deshagan en un espíritu jezabélico, dominando, manipulando, controlando, cambiando, poniendo sus propias reglas. Lamentablemente la iglesia de Cristo está muy lejos, amado hermano, de los primeros cristianos que me habla aquí, Hechos capítulo 2 y capítulo 4. Esa iglesia que tenían todo en común, amados hermanos. No una migaja, no. Pastor, si tú me estás escuchando, hermana, hermano, y recibes dólares, pues que un día sea para un siervo, una sierva que esté allí. Si tú recibes grandes diezmos, grandes ofrendas, que un día sea para bendecir a los siervos que tienen necesidad, que están trabajando día a día y sol a sol, porque aquí la Escritura me habla que se compartían absolutamente todo. O sea que recibían el precio, aquí me dice que recibían dinero. Y ese dinero que recibían los apóstoles, ninguno tenía necesidad. Ninguno se quedaba sin pagar la luz, sin pagar el agua, porque lo que entraba se ayudaban unos a otros. Y todos perseveraban en la oración, dice, en las alabanzas, en el servir a Dios. Y así había unidad. Pero dice que el amor de muchos se enfriará porque la maldad se ha aumentado. Recordemos, amados hermanos, lo que nos dice Gálatas 6, que no nos cansemos de hacer el bien y que mayormente, siempre que tengamos oportunidad, ayudemos a aquellos que son la familia de la fe. Dios te bendiga y Dios te guarde, que seamos todos de un mismo corazón, compasivos, amándonos fraternalmente, siendo misericordiosos unos con los otros, amado hermano, y no poner sobre más carga que un hermano puede llevar, porque a veces los pastores con tantas exigencias que quieren que la oveja los sirva y le dé y le dé y le dé y le dé y le piden y le piden y le exigen y le exigen y le exigen hasta que mira que tus hermanos no son mula para que tú le pongas tanta carga encima y hagas que esa mula al final se canse, la mula se queda y ya no quiere andar más. Que Dios tenga misericordia de esos siervos y toque sus corazones. Aún el profeta vemos que golpeaba a la mula porque quería que la mula era la que estaba viendo el ángel y era obediente, más obediente era la mula que el siervo, porque la mula estaba viendo el ángel de Dios. Así mismo a veces hay mulas que son hermanitos y hermanitas que están viendo al Señor delante de sus vidas y están obedeciendo a Dios, y esos pastores los golpean y golpean a su hermano. Sí,
sin escuchar la voz de Dios, porque ha caído ceguera en sus ojos, ha caído ceguera por la codicia, la avaricia y la maldad de sus corazones, así como aquel profeta Balaam había caído en la avaricia y la codicia. Muchos hoy han caído en la avaricia y la codicia de Balaam y golpean a sus hermanos que lo tienen como mula de siervos para que lleven cargas pesadas, les atan pesadas cargas, los usan nada más que para satisfacer sus avaricias, sus codicias mundanas que tienen en sus corazones. El Señor no está agradado con su pueblo, pero principalmente está enojado con los pastores. Y dice el Señor que ya no les serán más por comida, porque el Señor les sacará, esas ovejas se las va a sacar y ya no les serán más por comida, porque dice: yo mismo, dice el Señor, salvaré esas ovejas de las manos de ustedes. Yo mismo, dice el Señor. Y usted lo puede leer allí en Jeremías capítulo 23. Gloria al nombre del Señor. Ahí podemos estar leyendo, gloria a Jesús, las palabras que el Señor nos habla, gloria a Cristo. Santo es el Señor defiende a su pueblo, amado hermano. El Señor no dejará a su pueblo, no lo dejará en manos de ellos para que sean destruidos. Dice el Señor: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí y todo mi hueso tiembla, y estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúltero. A causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron y la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta, dice el Señor. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice el Señor. Por tanto, su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová el Señor. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad, y me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Que Dios tenga misericordia de su pueblo, porque dice el Señor: atrevidamente dicen a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón. Y dicen: no nos vendrá mal, no vendrá mal. Tenga Dios misericordia. Muchos siervos profetizando sueños mentirosos y diciendo: Jehová ha dicho, cuando Jehová no ha dicho nada. Endulzan con sus lenguas el oído de aquellos de lo que quieren oír, cuentan lo que Dios no ha dicho. Solamente sueñan con riquezas y con grandezas, que Dios les da grandeza y les da riqueza, y van por las añadiduras, pero no buscan la verdadera voluntad de Dios. Han perdido la visión y tienen escoria en sus ojos, no pueden ver, tampoco pueden oír, porque la avaricia, la codicia y la maldad de sus corazones, porque andan persiguiendo el billete, andan persiguiendo lo material, pero no andan buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, para que las demás cosas sean añadidas. Gloria al nombre del Señor. Tenga Dios misericordia de esos siervos, el Señor los vuelva de sus malos caminos y traiga arrepentimiento de todo corazón. La gloria, la honra y la alabanza para nuestro Dios. Aleluya. Santo es el Señor, alabado sea el nombre del Señor. Que no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Yo estoy, dice, contra esos profetas que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. El Señor está enojado, mis amados hermanos. Volvámonos al Señor. Miremos la Escritura, que la Escritura es la profecía más segura. Basta de sueños, basta de fantasías, basta de vanidades ilusorias, hermanos. Busquemos al Señor y dejemos la maldad de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, alabado sea el Señor. Amén.